Entonces, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Ese es el tiempo que podemos y estamos aquí reunidos para continuar con esta enseñanza acerca de la voluntad de Dios. Recordando que la Biblia en la primera carta del apóstol Juan dice claramente que el mundo y sus deseos pasan, pero que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. También la Biblia nos enseña allí en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Bien, entonces hoy vamos a continuar con la clase número 6, es la palabra hablada por el Hijo. La palabra, aquí siempre me como, de Dios hablada por el Hijo. Vamos a hacer un pequeño repaso, entonces, acerca de la clase pasada. ¿Quién de pronto voluntariamente quiere decirnos un poco de lo que aprendimos la última clase, que fue el tema que tocamos? ¿Quién quiere de manera voluntaria? Ok, la palabra de Dios hablada por... Ok, y que, muy bien, y que cuál es esa palabra de Dios hablada por los ángeles. La ley, bien. Entonces sí, es la palabra de Dios, pero hablada por medio de los ángeles a un intermediario, ¿sí? A Moisés, ¿cierto? Bien, entonces tenemos que la ley es palabra de Dios, pero que esa palabra de Dios es dada por medio de los ángeles a través de Moisés, y que los ángeles son espíritus servidores, y que entonces esa palabra que se recibe también es espíritu, y entonces trae el espíritu de servidumbre. ¿Sí estamos claros con respecto a eso? También un punto importante que tratamos la clase pasada es acerca de que a Dios nadie le vio jamás, y que tampoco a Dios nadie como tal le ha oído, le ha escuchado. Bien, entonces vimos que era una cuestión de tamaño, que a Dios en toda su gloria y en toda su grandeza nadie le puede ver, y que a Dios también en toda su grandeza, en toda su gloria, en todo su tamaño, nadie le puede escuchar. Es imposible para nosotros, las criaturas, poder verlo en su magnitud o poderlo oír en su magnitud, puesto que Él es más grande que todas las cosas. Bien, entonces que por eso Dios absoluto usa canales para manifestar su palabra, su autoridad. Y veíamos entonces el Antiguo Testamento, esos canales, ese canal que utilizó en el Antiguo Testamento para manifestar su presencia, su palabra, fue el ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová, Jehová es un ministerio, ¿recuerdan que lo vimos? El ministerio de ese ángel es, o su misión o su función es manifestar entonces la ley y la presencia y la palabra de Dios, y que entonces lo hace con la autoridad del nombre de Jehová. Alguien que levante la mano y me diga qué como tal significa, qué quiere decir Jehová. ¿Levanta la mano alguien? Muy bien. La levanto así como el que se va a sacudir el cuello, pero bien, le entendimos. Bien, le entendimos. Yo no sé si fue que se fue a agarrar aquí el cabello, pero yo la agarré en el aire. Entonces sí, yo soy el que soy. Esa declaración es la manifestación de Dios al hombre en el Antiguo Testamento. Y está diciendo, yo soy el que soy, está
diciendo que Él es el único ser autosuficiente que existe por sí mismo, que Dios absoluto, el único y el verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, es el único ser, óigame bien, que es desde la eternidad hasta la eternidad, que no tiene principio y no tiene fin de días. Les ponía el ejemplo a un hombre, una niña le preguntó: papi, en la Biblia dice que Dios creó al hombre, que creó el cielo y la tierra, pero ¿quién creó a Dios? Entonces me dice este hombre, pues que él quedó, como se dice, bateado. Pero esa respuesta, conforme a la Biblia, entonces no la hay. Porque en la Biblia, óigame bien, en la Biblia no se habla acerca de la creación de Dios, sino que se habla acerca del Dios creador. Y es muy diferente, muy diferente, muy diferente. Nadie creó a Dios. Dios existe por sí mismo. Él es el único que existe por sí mismo. Y vimos entonces el ejemplo con el resto de las criaturas, que también vamos a profundizar un poco más cuando veamos acerca de los seres espirituales. Pero veíamos entonces que Dios es espíritu y que como tal espíritu no se refiere tanto a que no se pueda ver, sino hace más énfasis en cuanto a que es eterno. Pero la eternidad de Dios es diferente a la de los demás seres espirituales, a los ángeles y a los hombres, porque Dios es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Pero los hombres, al contrario, y los ángeles tenemos un origen. Bien, quedamos claros y ahí ya hicimos ese repaso de lo que fue la clase anterior. Buenas noches, bienvenidas, pasen adelante. Y ahora entonces vamos a mirar como el número 6, la palabra habla de Dios hablada por el Hijo. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 17. Vamos a leer juntos, unánimes, capítulo 1, verso 17. ¿Estamos? Leamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bien, vimos que la ley es palabra de Dios, pero que a la ley, lo que nosotros llamamos la ley, es a la palabra de Dios transmitida o dada por medio de los ángeles a Moisés, al pueblo de Israel. Y que entonces, ¿cómo llamamos la palabra de Dios hablada por el Hijo? ¿Cuál es la palabra de Dios hablada por el Hijo? Lo que nosotros llamamos a la palabra de Dios hablada por el Hijo es la verdad. Entonces, miremos un momento Juan capítulo 8, 31 y 32. Lo tenemos, Juan 8, 31, 32. Bien, ¿qué dice Juan capítulo 8,
versículo 31 y 32. Leamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 32, le repitamos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, a lo que nosotros, óigame bien, llamamos y conocemos como la verdad en la Biblia, es a la palabra de Dios hablada por medio de el Hijo. Y que entonces, el punto aquí es que debemos entender que la Biblia diferencia entre la ley y la verdad. Y que la diferencia entre la ley y la verdad es la autoridad del conducto del que trae esa palabra. Bien, esa palabra de la ley fue dada por medio del ángel. Los ángeles son siervos. Y vimos que la palabra de Dios es espíritu, pero la verdad es dada a través de Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el espíritu que trae esa palabra, la verdad, es el espíritu de adopción, el espíritu de Hijo de Dios. Miremos en Romanos 8, en Gálatas. Gálatas 4, al 7, leamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ven? Entonces, uno puede pensar, y muchas personas confunden y creen que la ley tiene más autoridad o que la verdad. O también se pueden llegar a confundir y a pensar que la ley y la verdad tienen la misma autoridad, pero no es así. Pero es que entonces ambas son palabra de Dios, y también cuando no se miran correctamente, como cuando vimos la ley y el Evangelio y la verdad, se puede llegar a pensar que se contradicen o se oponen o son enemigos. Pero recuerda que vimos que es como entonces el hombre y la mujer, que el hombre como tal no llega a ser perfecto, sino es con la ayuda de la mujer, no se desarrolla en su masculinidad. Y la mujer tampoco puede desarrollar su feminidad, sino es con la ayuda del hombre. Entonces, que hombre y mujer no son como separados, no llegan a ser
como separados, no llegan a ser perfectos, sino que el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre y se complementan. Entonces, de esa manera es que usted y yo debemos ver la ley y la verdad. No, óigame bien, como si se opusieran entre sí. Pero, le repito, si fueran la misma cosa y tuvieran la misma autoridad, entonces, ¿para qué leímos esa porción? Que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No tendría sentido, ¿verdad? Si fueran la misma cosa, si fuera lo mismo y debiéramos entonces obedecer de igual manera, entonces no habría sentido en que se diferenciara. Pero hay diferencia y nosotros debemos estar atentos, porque la diferencia es la autoridad del que trae, óigame bien, la palabra. No es la misma la autoridad, óigame bien, del siervo que la autoridad del hijo, ¿cierto? No es lo mismo, óigame bien, la palabra que da el mayordomo que la palabra que dice el hijo, el heredero. Uno debe distinguir y la Biblia lo está haciendo. Miremos un ejemplo para que veamos en Marcos. Marcos 10. Quiero que una persona, por favor, con todo el corazón, se pare y nos lea esta porción de Marcos 10, del 1 al 12. Hermana. Todos pongamos atención, por favor. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús le dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien. Entonces aquí vemos, para que nos pongamos entonces bien en órbita. Aquí estamos hablando acerca de la autoridad como tal de la palabra dada a través de el siervo y de la palabra hablada a través del hijo. Vemos en esta porción, le preguntan acerca del divorcio. Le dicen, ¿es lícito repudiar a su mujer? ¿Sí? Entonces él le respondió, bien, ¿qué les mandó Moisés? Ellos repiten lo que Moisés había dicho. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Bien, entonces, ¿qué dice Moisés en la ley? ¿Qué está diciendo el siervo? Que se puede dar carta de divorcio. Entonces, a los hombres en el Antiguo Testamento, como tal, Moisés los autorizó para dar carta de divorcio. Entonces, el hombre, según la ley, ¿se puede divorciar o no se puede divorciar? Ok, bien. Y entonces,
ahora vamos a partir del 5, a ver qué dice el Hijo. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces bien, miren muy bien a nuestro Señor Jesús, porque aquí es donde usted y yo debemos entonces ver claramente que no hay como tal oposición, por decirlo así, que no se opone o se contradice Dios, Dios absoluto, no se contradice, sino que nuestro Señor Jesucristo está mostrando el origen, lo que dio causa a que Dios, por medio de Moisés, permitiera a los hombres del Antiguo Testamento separarse. Entonces él está diciendo que cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual Moisés permitió por la cual Dios a través de Moisés, permitió al hombre separarse. Por la dureza del corazón. ¿Y qué significa la dureza del corazón? Escuchen bien. ¿Ay, dureza? Por eso, ¿sí ven que yo sí sé? Dureza del... Yo sí sé. Ustedes creen que no, pero yo sí sé. Yo sí sé. Pareciera que no, pero sí sé. Bien, entonces que por la dureza del corazón. Bien, entonces, ¿qué es? Oiga, entonces estoy repitiendo. ¿Qué es realmente la dureza del corazón? Miremos en Romanos. Oiga, yo tengo como frío, Bernardo, bájale un poquito a este que... ¿No? ¿Así? Entonces yo estoy como enfermito. Deje así. Yo tengo el termostato malo. No, decía yo a este como un poquito como para un hito para la voz. Es que como que la voz me la remolina. El ventilador, no sé. Entonces, Romanos. Romanos 2. Leamos. Bueno, Romanos 2:5, vamos. Pero por tu dureza... Entonces, dureza del corazón es igual a ¿qué? No arrepentido. A no arrepentido. Y que entonces, cuando usted y yo vemos la palabra del Hijo, la verdad, cómo el Hijo comenzó desde el principio a hablar esa verdad. Marcos 1. ...14 y 15, vamos. Veamos. ¿Va?
Ok, entonces, ¿cómo comenzó nuestro Señor Jesucristo a predicar? Muy bien, solo Carla. Arrepentíos, arrepentíos. Entonces, que lo primero que está diciendo el Hijo de Dios, el mensaje que está dando es que el arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué está llamando al hombre Dios al arrepentimiento? Doña Alejandra. Para ablandar el corazón, muy bien. Acuérdese que no es contestar mal o bien, sino si se le hace una pregunta, simplemente contesten. No se trata de si no miramos. Bien. Para el perdón de los pecados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Porque Dios, por medio del Hijo, está llamando al hombre para que se arrepienta, para poder ¿qué? Perdonarlo, para poder perdonarlo. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y por eso entonces, usted se acuerda, Juan, la primera vez, Jesús está entonces caminando y le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos, Juan el Bautista, otro Elías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya ustedes lo leyeron. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. Y vamos a mirar entonces ¿para qué sirve una llave? Para abrir. ¿Cuándo usó la llave por primera vez? Pedro, Hechos de los Apóstoles 2:38. En el momento que la iglesia, pues, encabeza, en ese caso, en boca de Pedro. ¿Sí ve? Por eso a Pedro lo hacen, ustedes no han visto, la religión lo hace con un manojo de llaves aquí. Entonces sí saben por qué es el manojo de llaves, porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces están hablando del cielo como un lugar así, como un hotel. Entonces usted, ay sí, le tocó la 408, y entonces por eso tiene un manojo de llaves grandes, Pedro, porque tiene las llaves de los cielos. Pero entendamos, la llave del cielo, la llave del reino de los cielos, la tiene la iglesia. Pero Pedro, en cabeza de Pedro, él es el primero en usarla. ¿Qué dice Hechos 2:38? Leamos. Esa es la llave. ¿Cuál es la llave? Arrepentirse. El arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que quita la dureza del corazón del hombre. Y una vez que el hombre se arrepiente, ¿qué dijo Pedro que iba a suceder? Iba a recibir ¿qué? El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el punto neurálgico que usted y yo debemos entender del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es la clave para una vida de fe, para una relación, para comenzar una relación con Dios único y verdadero. Es solamente a través del arrepentimiento que entonces, cuando el corazón del hombre se arrepiente, su pecado es por medio de la fe en Jesucristo perdonado, y es entonces sellado con el Espíritu
Santo. ¿Bien? Y hoy usted y yo entonces vemos todo el conflicto que hay en la iglesia. Es porque el evangelio que se predica hoy es solamente la gracia, pero es una gracia donde al hombre, al pecador, no se le ha llamado, no se le está llamando al arrepentimiento. Y entonces pueden vivir la vida supuestamente como cristianos y son miembros de la religión cristiana y nunca supieron, nunca tuvieron la comunión con el Dios único y verdadero porque no les predicaron correctamente que el principio para poder recibir la gracia es el arrepentirse. El arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Entonces, bien, la dureza del corazón es el no arrepentido, el corazón no arrepentido, el no arrepentirse. Entonces Jesús ahí está diciendo, ¿cierto? Ahí cuando vimos en Marcos donde comenzamos hablando del divorcio, de la separación, ¿se recuerda? Moisés les permitió dar carta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Pero el Señor Jesús les dice, ¿pero desde el principio qué? Entonces lo está llevando ¿a cuál principio? ¿A cuál principio? Por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá ¿a qué? A su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Dónde está eso? ¿Quién me dice? Una galleta para el 25 de julio, de junio. Estamos en vacaciones. Una galleta. Muy bien, vamos a mirar todos, vamos hermana. El 25 de junio. El 25 de junio y no he dicho el año. Bien, 25 de junio, que digo, ay ven. No, eso, ustedes no son fáciles. Bien. ¿Génesis qué? Ok, Génesis 2:24. ¿Qué? Nos ubicamos en Génesis 2:24. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué está haciendo referencia al llevarlos a esa cita? ¿Por qué el Señor Jesucristo, para hablar de lo que está hablando, los lleva a esa cita? Porque ¿cuál es la condición del corazón del hombre en ese momento? Claro. Aún el hombre no a qué, y entonces por lo tanto todavía su corazón no sé qué, no se ha endurecido. ¿Se acuerdan? Ese hombre tiene la comunión con Dios, aún no se ha roto la comunión con Dios, entonces por lo tanto su corazón aún no sé qué, ha endurecido. Y por eso entonces ahora si ve cómo dice nuestro Señor Jesucristo, bien, como a causa del pecado al hombre se le endurece el corazón, pero cuando ustedes entonces se arrepientan y crean en mí, en la obra que yo he hecho, en la sangre que he derramado para el perdón de su pecado, sus pecados van a ser ¿qué? Perdonados, y el Espíritu Santo van a recibir el don del Espíritu Santo y por lo tanto, ahora ya no hay ¿qué? Excusa para hablar de dureza de corazón. Ya no hay excusa para hablar de dureza del corazón. Entonces, por lo tanto, ahora ya no es lícito que el hombre se separe de la mujer, ni la mujer se separe del hombre. El hombre que se separa de la mujer adultera, y la mujer que se separa del hombre y se casa con otro, adultera. ¿No está diciendo el Señor Jesús eso? Entonces, por fin, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a obedecer?
Ese es el dilema que hoy, como no conocen y no entienden de qué es lo que está hablando la Biblia, entonces se confunden. Y cada quien empieza a jalar para su propio saco. Y cada quien empieza a sacar su propia doctrina y hacer su propia teología. Pero no hay entonces que ver como contrariedad o decir entonces que Jesús está rechazando y está, sino que lo que debemos entender es que la autoridad de Jesús es mayor a la de la palabra hablada por Jesús, tiene más autoridad, porque Jesús vino como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, y Moisés es como el siervo. Y lo explica allí majestuosamente en la carta a los Hebreos 5, miremos por favor. Vamos a Hebreos, perdón, ¿qué dije? 5, no vamos primero al 5, vamos a Hebreos 1 para que empecemos a ver. 1 y vamos a leer. Uno y 2. Leamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Oiga, perdón, le voy interrumpiendo. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra hablada por los profetas. ¿A qué está refiriéndose? ¿Al Antiguo Testamento o no? ¿Moisés no es un profeta? ¿Y los demás todos no son un profeta, los que predicaron y hablaron la ley? Entonces está hablando a la palabra del Antiguo Testamento. ¿Sí ve cómo diferencia? Ahora, sigamos. ¿Sí ve cómo inmediatamente el autor de Hebreos diferencia entre la palabra de Dios que habló a los padres por los profetas y la palabra en el pasado y la palabra que hoy habla a través de quién? Del Hijo. Pero el Hijo, ¿qué? ¿Lo deja como si fuera un cualquiera? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? ¿Sí ve el lugar que le está dando? ¿Sí ve dónde el autor de Hebreos pone de una vez a nuestro Señor Jesucristo? Por encima de toda palabra. Y entonces lo continúa diciendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ve? ¿Hecho qué? ¿Tanto qué? Superior a los ángeles. Porque ahora el ángel viene con el nombre de Jehová. Pero el Hijo viene en el nombre del Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Paz, hermana, buenas noches, bienvenida. Y que ahora dice que él se sentó a la ¿qué? A la diestra. Entonces muchas personas cuando hablamos de diestra, óigame bien, nos confundimos por la iconografía de la religión. Entonces la religión pinta a un señor viejo, mayor, y después pinta a la mano derecha a un joven, y después en la mitad una palomita. Entonces dice que Jesús está a la diestra del Padre y estamos pensando que realmente hay un señor viejo,
que es el Padre, y estamos hablando de un muchacho joven, que es el Hijo, y de una paloma, que es el Espíritu Santo. Por favor, no. La Biblia, ya vamos a ver claramente más adelante que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando dice que el Hijo está a la diestra del Padre, lo que la Biblia llama diestra es el lugar de autoridad. El lugar de autoridad, el trono, el que gobierna, el que manda, el que tiene toda autoridad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, todo eso, ¿ve?, es para que el autor de Hebreos nos está haciendo así un preámbulo, una preparación, para que veamos y entendamos que aunque todos lo quiere, la religión todo y la teología todo lo quiere ver de la misma manera, Dios está marcando una diferencia entre su palabra hablada a través de los siervos y la palabra hablada a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si seguimos, nos vamos a dar cuenta que dice ahí que Jesús es superior a los ángeles. O sea que es superior, quiere decir que es más. Y por eso lo aclara, porque el ministerio del Antiguo Testamento, el que ejercía la presencia y la autoridad de Dios, ¿era quién? Un ángel. Pero ahí dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y también cuando introduce al unigénito en la redondez de la tierra, dice: sírvanle todos los ángeles del cielo. Bien, entonces el Hijo superior a los ángeles. Bien, y entonces también es superior a Moisés, ¿o no es superior a Moisés? Miremos en 5. Hebreos mismo 5, ahí donde estábamos. Ay, perdón, 5 no, 3. 3. 3 a partir del 1. Vamos a leer hasta el 6. Leamos. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamado celestial, considerad al apóstol y sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto... Entonces, ve, ahí está aclarando que Moisés fue siervo, pero Cristo, de la casa de Dios, pero Cristo es ¿qué? El dueño de la casa, y no solamente es el dueño, sino también el que la hizo. ¿Ven? Entonces ahí está diciendo que la palabra de Moisés, a la verdad, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces que por eso nosotros toda la palabra de Dios que habló en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová a Moisés, lo llamamos la sombra. Lo podemos ver únicamente como la sombra, no como la verdad.
La sombra no es mentira, sino que la sombra en sí misma hace parte, pero no es la verdad en sí misma. Y que Dios está diferenciando el conducto por medio del cual Él da su palabra. Y que por eso nosotros ahí cuando leímos en Juan 8:31, Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Porque en la Biblia hay dos maestros y hay dos doctrinas. Moisés y Cristo. La ley y la verdad. Los hombres del Antiguo Testamento son los judíos y los judíos son discípulos de Moisés. Los hombres del Nuevo Testamento nos llamamos cristianos y somos discípulos de Jesucristo. Y por eso nosotros, antes de obedecer la palabra hablada por alguien más, aunque sea Pablo, aunque sea Moisés, necesitamos primero ver la palabra de Jesús. Y esa palabra de Jesús es lo que nosotros conocemos como la verdad. Y la verdad es la que hace libre. Pero el resto de la palabra, la ley, lo que hace es producir ¿qué? Esclavitud. Y Pablo en la carta a Gálatas hace la diferencia entre Agar y Sara. ¿Se acuerdan? Agar y Sara. Y entonces Pablo allí está diferenciando entre la ley y la verdad, entre la palabra de Moisés y la palabra de Jesucristo. Y dice que entonces, así como Agar, ¿recuerdan quién es Agar? Agar era la sierva, la esclava de Abraham. Pero a esclava de Abraham le dio un hijo, ¿se acuerdan? A Ismael. Pero ese hijo, Ismael, no nació según la promesa, sino que nació según los deseos de la carne. Porque Dios había prometido a Abraham un hijo, pero se lo prometió por Sara. Pero el deseo de la carne entonces hizo que él se allegara a Agar, y ese hijo que produjo, ese hijo es el monte Sinaí, y ese hijo da hijos de esclavitud. Pero que entonces los que somos herederos de la promesa somos los descendientes de Isaac. Y Isaac es hijo de ¿qué? De la libre. Y dice que es la Jerusalén actual. ¿Y qué dice la Escritura? No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echa fuera la esclava. Entonces no podemos nosotros vivir entre dos palabras. No puede haber ambigüedad en nuestras vidas sobre qué es lo que debemos obedecer. ¿Qué es lo que Dios quiere y manda hoy al hombre? Es la verdad, la palabra hablada por Jesucristo. Entonces, que eso es lo que nosotros debemos entender. Sí hay diferencia en cuanto a la autoridad, pero que no se opone, le repito, sino que como nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice claramente que entonces ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones por medio de un mediador hasta que viniera, ¿sí? Hasta que viniera el cumplimiento de la promesa. Por eso dice la Biblia claramente que miremos un momento ahí mismo en Hebreos en el 9. Hebreos 9, capítulo 9.
hablando de la ley, Hebreos 9, 10. De una vez, de tarea, les recomiendo, por favor, para que quede claro, vuelvamos a leer el libro de los Hebreos todo. Para dentro de 8 días, son 2 horas que se demoran leyéndolo. Entonces, ¿qué dice? 9:10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Hablando acerca de qué? De la ley. ¿Hasta el tiempo de qué? De reformar las cosas. Entonces muchas personas hablan, los evangélicos y los protestantes dicen que el reformador es ¿quién? Martín ¿qué? Lutero. No, qué herejía. El que reformó todas las cosas fue Jesucristo. Martín Lutero lo único que reformó, ¿sabe qué fue? La religión. Esa es la reforma de Martín Lutero. Reformó la religión, pero la religión sigue siendo religión. Jesucristo fue el que reformó todas las cosas, porque Él fue el que vino a traer ¿qué? La verdad. Porque Él fue el que vino a traer la verdad. Y que entonces lo otro era mentira, que no es que fuera mentira. Es la sombra, es la parábola, como leímos ahorita en Hebreos 3, que era solamente la preparación de lo que se habría de decir, que solamente es entonces la sombra, la ley, y no es la verdad. La verdad, usted y yo debemos tener en claro que es la palabra que Dios habló por medio de Jesucristo. Y esa es la verdad, esa es la palabra que trae vida al hombre, libertad al hombre. Nadie puede recibir la vida de Dios, nadie puede tener comunión con Dios, nadie puede ser libre por medio de la ley, porque la ley es Agar, el monte Sinaí, y la ley da hijos de esclavitud. Para que nos quede claro, vamos a leerlo, porque es muy importante. Gálatas. Gálatas 4, 21. Gálatas 4, 21. ¿Listos? Leamos. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley?
Entonces, que para ser hijos de la libre, lo que tenemos que es conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que el hombre necesita conocer? ¿La ley o la verdad? ¿Qué es lo que el hombre necesita creer y obedecer? ¿La ley o la verdad? Pero entonces no necesita el hombre ya la ley. ¿No necesitamos la ley? Entonces ahora vamos a vivir sin ley. El punto aquí es que esa es la pauta que nosotros debemos marcar. Porque por medio de la ley, recuerden, es el conocimiento del pecado. Pero que la ley cumple la función en el hombre una vez que ya el hombre conoce y entiende que es pecador. Y producto de eso, entonces experimenta ¿qué? El arrepentimiento y recibe por medio de la fe en Jesucristo el perdón de los pecados. Y una vez que recibe el perdón de los pecados, entonces, ¿cuál es la condición del hombre al momento de recibir el perdón de los pecados? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que el hombre, dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra ha pasado de muerte a vida. Cuando el hombre entonces escucha la verdad, entonces su espíritu vive. Pero por el contrario, cuando el hombre escucha la ley, entonces su espíritu permanece muerto. Permanece muerto. Y si que entonces uno escucha la ley, entonces la ley es la palabra que trae el juicio de Dios. Pero la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. Entonces la verdad lo que trae es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Y que entonces de esa manera correctamente nosotros necesitamos conocer y entender que el Señor, Dios Todopoderoso, de ninguna manera tiene por inocente al culpable y es el Dios que hace justicia y juicio. Pero que también por medio de la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo y de la sangre que Él derramó en la cruz, perdona nuestros pecados. Entonces uno no puede hablar de la verdad si no habla acerca, para hablar de la verdad tenemos que hablar acerca del Hijo de Dios. Tenemos que hablar de la sangre del Hijo de Dios. Y tenemos que hablar del perdón cuando yo hablo acerca de Jesucristo. Cuando yo invoco a Jesucristo, cuando yo en mi palabra o cuando yo estoy compartiendo con alguien, empiezo a hablar acerca de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Estaba nuestro Señor Jesucristo en una aldea y sanó a los enfermos y hizo esto y empiezo a hablar y hablo de el Hijo de Dios. Y comienzo a hablar acerca del Hijo de Dios y de su obra, de su vida, de su nacimiento. Y también entonces indiscutiblemente tengo que hablar acerca de su muerte y su resurrección. Y tengo que hablar acerca de que esa muerte y esa sangre que se derramó fue y es para el perdón de los pecados. Entonces siempre que yo tenga en mi predicación, que yo tenga en mi vida claro el Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios y el perdón de los pecados, yo permanezco en la verdad. Si mis palabras permanecen en vosotros
seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Para permanecer en la verdad yo tengo que hablar y tener claro el Hijo de Dios siempre. Yo todo el tiempo oro en el nombre del Hijo de Dios. Yo siempre pido en el nombre del Hijo de Dios. Yo siempre doy gracias por la sangre del Hijo de Dios. Y yo siempre invoco el perdón de los pecados por medio de la sangre del Hijo de Dios. Y de esa manera yo permanezco vivo delante de Dios y libre de todo pecado y de toda condenación. ¿Ve? Entonces, por eso es fundamental que nosotros distingamos muy bien de lo que la Biblia está hablando para poder primeramente nosotros tener una fe correcta y bien aprendiendo, enseñar bien a otros. Porque aquí no estamos enseñando a desobedecer. Jesucristo dijo a cualquiera que desobedezca y enseñe a desobedecer uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y ese es el punto. Cuando usted y yo no entendemos que predicar, vivir por la verdad, enseñar la verdad, no es y no implica enseñar a desobedecer la palabra de Dios, sino que por el contrario, cuando el hombre vive en la verdad, entonces en la condición de libre, ahora sí puede tomar una decisión en su vida y puede por su voluntad, voluntariamente, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, obedecer ¿qué? Toda la palabra de Dios. Lo que es imposible antes que el hombre sea libre. Porque cuando el hombre, estamos hablando, Jesucristo dijo que seréis libre. Él está diciendo que el hombre es esclavo ¿de quién? Del pecado. Y que entonces, ¿quién es el amo del hombre? El diablo es el amo del hombre. Y que entonces en esa condición de esclavitud, Jesucristo dijo, nadie puede ¿qué? Servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Entonces el hombre, en su condición de muerto por causa del pecado, entonces es esclavo del diablo y tiene que hacer la voluntad de su amo. Y tiene que obedecer. Jesucristo le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Bien, pero que ahora, cuando nosotros vemos que la verdad los hace libres, por eso él dice, al que el Hijo libertare será realmente libre. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el plan maravilloso de Dios? Por medio de la ley, hacer que el hombre sea esclavo del diablo a causa de su pecado, para que pueda conocer y entender que el pecado realmente produce la muerte. Porque si no sería solamente un concepto abstracto, si usted y yo no viéramos la justa retribución, la realidad de la esclavitud a la que somete al hombre el diablo por medio del pecado. Para poder que entendiéramos que nos convertimos en sus esclavos. ¿Para qué? ¿Ustedes saben qué es lo que más añora un esclavo? La libertad. ¿No han visto Sueño de Libertad ni ninguna de esas películas? Pero es porque conoce y entiende que es esclavo. Pero el que no sabe que es esclavo, por eso nosotros necesitamos siempre tener en cuenta la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley entonces tenemos el conocimiento de que estamos muertos, y entonces es la causa de la muerte espiritual el pecado.
para poder entonces recibir la gracia de Dios, la libertad en Cristo Jesús. Y que entonces por eso les decía que el plan maravilloso del hombre consiste en que el hombre sea esclavizado por medio de la ley para que conozca su condición a causa del pecado, para que entonces, ahora sí, pueda arrepentirse y por medio de ese arrepentimiento recibir el perdón del pecado y ser libre. Y entonces, en esa condición de libre, lo que Dios está esperando es que como ahora el hombre sí puede hacer uso de su voluntad, ya ahora sí puede, el hombre libre puede hacer uso de su voluntad. Un esclavo no tiene voluntad. Los esclavos no tienen voluntad, los esclavos no pueden tomar decisiones, los esclavos solamente reciben órdenes. No más. Pero entonces, al que el Hijo libertare será realmente libre. Entonces, ahora Dios liberta al hombre por medio de la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo al derramar la sangre para su perdón, y que entonces el hombre ya tiene libertad para usar su voluntad. Y que entonces, ahora sí, lo que Dios está esperando y está obrando con el Espíritu Santo es constriñendo al hombre para que ahora, no por temor, sino por gratitud, cada uno de sí mismo voluntariamente lo obedezca. Para que ahora entonces, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, el hombre discierne y alcanza a tener discernimiento entre el bien y el mal. Porque entonces ahora el Espíritu Santo enviado del cielo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque entonces ahora ya Dios nos ayuda. Para eso dijo Jesucristo: me voy, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo, al Paracleto o el ayudador. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda, ayuda a la fe, ayuda al creyente para poder, óigame bien, haciendo el uso de su voluntad, obedecer la palabra de Dios, obedecer toda la palabra de Dios, sin excepción. Pero eso solamente ocurre en la condición de libre. Y esa condición, le repito, no se da por la palabra del apóstol Pablo. Por la palabra del apóstol Pablo, por la palabra de Moisés, por la palabra de ninguna otra persona de los que están hablando en la Biblia. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Porque la verdad es igual a la luz, y la luz es salir de las tinieblas, y recibir la verdad es recibir la luz, la vida de Dios. Verdad, luz, vida, está hablando en la misma línea, pecado, muerte, tinieblas, muerte, pecado, está hablando también en la misma línea. Así pues, de que nosotros, óigame bien, le repito, debemos ver claramente que en la Biblia hay autoridad, mayor autoridad en la palabra de Jesucristo que en la palabra de Dios hablada, aunque es palabra también de Dios, pero hablada por el siervo, por Moisés. Y que por fin, le repito, entonces, ¿a quién los cristianos debemos obedecer? Si somos cristianos, somos a los cristianos, dice la Biblia, en en Hechos 11, miremos a quienes se llaman cristianos.
11:26. Leamos. A los discípulos se les llamó ¿qué? Entonces, que cristiano es el discípulo de Jesucristo, y el discípulo de Jesucristo es el que conoce la doctrina de su maestro. ¿Y cuál es la doctrina del maestro, del Cristo? ¿La ley? La verdad. La verdad. Y entonces nuestro maestro nos enseñó ¿qué? La verdad. Pero porque nos enseñó la verdad, entonces nos enseñó a desobedecer la ley. Nunca, nunca. Sino que ahora usted y yo podemos y tenemos el conocimiento y el entendimiento para poder discernir cada mandamiento y cuál es el verdadero propósito del por qué y del para qué Dios está dándolo. ¿Se acuerdan? Vea. Aquí dice claramente, por la dureza de vuestro corazón Moisés le permitió dar carta de divorcio, pero desde el principio no fue así. ¿A qué llamaba al principio? A cuando el hombre no tenía el corazón endurecido a causa del pecado. Y entonces que si ahora Jesucristo le dice permanezca casado, es porque es un Dios autoritario. Porque es un Dios que entonces no conoce y no sabe, como le dice a uno siempre la gente, es que usted no sabe, Dios tal vez no entiende. O yo pienso que por el contrario, Dios sabe y Dios entiende. Porque mire, entonces dígame qué relación tiene, a ver, ¿qué le parece a usted? Que a pesar de las circunstancias, de todo lo duro que pueda estar sucediendo, entonces lo que Dios está diciendo es que los esposos permanezcan casados. Porque ¿qué es realmente lo que Dios está pretendiendo o que Él, está queriendo? ¿Solamente que obedezcan por obedecer? No se está dando cuenta que, mire, que lo que Dios está diciendo es que los esposos deben permanecer unidos. Es precisamente para que no haya la dureza del corazón. Para que pueda el hombre permanecer con un corazón ¿qué? Arrepentido. Porque si se le endurece el corazón, ¿se acuerda que dice? Si oyes hoy su voz, hablando de la voz del Espíritu Santo, ¿no qué? No endurezcáis vuestro corazón. Entonces, ¿usted cree que realmente el mandamiento Dios se lo está dando porque Dios malo que no quiere que el hombre se separe, porque como Dios no entiende? Si lo está haciendo es ¿por qué? ¿Para quién? ¿Para él? ¿Para él? Por favor, ¿para quién? Para nosotros, para nuestro propio bien. Para nuestro propio bien. Para que su corazón no se endurezca. Y una vez que se endurezca, dice la Biblia, que no va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y entonces ese corazón, donde ya es un corazón arrepentido, ya no experimenta el arrepentimiento, no escucha la voz del Espíritu Santo, entonces sin arrepentimiento no hay qué. ¿Ve? Entonces así, miren bien, ¿se da cuenta? Todo lo que Dios está diciendo, óigame bien, es para que por medio de la obediencia a su palabra, el hombre no se le endurezca nuevamente el corazón, para que pueda tener el corazón sensible y pueda escuchar la voz del Espíritu Santo que lo está redarguyendo y lo está trayendo y le está dando convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para que pueda experimentar el arrepentimiento y por medio del arrepentimiento pueda permanecer en la obra maravillosa de la sangre del Hijo de Dios, en la fe que es en Él como el único y suficiente Salvador de su alma. Porque o si no, entonces le repito,
Ya lo único que le queda es una religión. Únicamente viene siendo como símbolo que retiñe. Pero ya no hay una relación, porque la relación con Dios es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, en la sangre que Él derramó para el perdón de los pecados, para permanecer en el estado que les decía Él, que nos dice Él, libres. Y poder entonces en esa condición de libres usar nuestra voluntad para, si realmente somos hijos de Dios, entonces ¿a quién queremos obedecer? ¿A quién queremos obedecer? ¿Al diablo o a Dios nuestro Padre? Entonces ya tenemos, óigame bien, ya tenemos un mandamiento también de parte de Jesucristo que obedecer. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Jesucristo un mandamiento nuevo nos dio. Jesucristo nos dio mandamiento. Cualquiera que te pegue en una mejilla, ponle otra. Cuando entréis a una casa, bendecid, id y predicad el evangelio. Toda esa palabra son mandamientos para obedecer. Son mandamientos para obedecer. La gente cree que entonces ahora no, que andamos sin ley porque estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, pero se refiere bajo la ley de quién? De los hombres del antiguo pacto. Pero ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿No? Mire conmigo a ver si es cierto o no. En Primera de Corintios 9, nueve 21. ¿Qué dice 9:21? Leamos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? No estando yo, ¿qué? Sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Jesucristo les dijo, no penséis que yo he venido para abrogar la ley. Jesucristo dijo, ¿qué dijo Moisés? No matarás, pero yo ahora les digo, cualquiera que piense solamente en su corazón es culpable de juicio. ¿Sí? Entonces la ley de Jesús es más alta que la ley de Moisés. Por favor, no nos equivoquemos. Lo que pasa es que usted y yo debemos entender que el punto aquí es que como no distinguimos que esa su palabra es la que hoy tiene más autoridad y es la que trae la vida y la verdad, entonces por eso no ponemos atención a todo lo que él está diciendo. Porque cuando hablamos acerca de la ley solamente pensamos entonces que es la palabra de Moisés, pero la ley, la palabra ley significa mandamiento, también mandamiento. Y Jesucristo durante su vida, su obra, todo el tiempo le dio a sus discípulos mandamientos. Mandamientos. Y entonces Pablo está diciendo aquí que él está bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Miremos también en Gálatas. Seis. 1 y 2.
Leamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vosotros que sois, ¿qué dice el apóstol? ¿Perdón? Espirituales, porque entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley del Espíritu. Perdón. ¿La ley qué? ¿Y cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es? La ley de la carne. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo? Vamos un momento. Mateo 20. $26, 41. ¿Qué dice? Ok, entonces dijo Jesucristo que el Espíritu, ¿cómo está? Entonces el Espíritu siempre está dispuesto, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu siempre quiere ¿qué? Obedecer a Dios. Porque entonces por la ley del Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Entonces el Espíritu de Jesucristo, el del Hijo de Dios, y la Biblia dice que el Hijo se hizo obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Entonces que por el Espíritu nosotros podemos obedecer la palabra del Padre. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Y hay personas que le dicen a uno, no hermano, yo no puedo. Entonces, ¿cómo es? Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero cuando está hablando en Cristo es ¿qué? Cuando yo estoy viviendo por la ley de ¿qué? Del Espíritu. Y cuando yo estoy hablando por la ley del Espíritu es porque yo permanezco en la verdad, en la palabra del Hijo, en la sangre que Él derramó para el perdón de mis pecados. ¿Ve? En cambio, la carne es ¿qué? Débil. Entonces por eso dice que los que viven por la carne no pueden agradar a Dios, porque los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu, y que si vivimos por la carne moriremos, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, pero el Espíritu está, la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde uno ve claramente por qué está viviendo el creyente. Porque entonces cuando hay esa circunstancia en su vida, cuando hay esa situación y dices que yo no puedo, entonces mucho cuidado, examínese.
¿Por qué no puede? Entonces, si no puede es porque está obedeciendo los deseos de la carne. ¿Y que por qué está finalmente? José, bienvenido, buenas noches, pasa. ¿Por qué finalmente está obedeciendo a los de la carne? Porque está dudando y no está permaneciendo en la verdad, en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en la sangre que Él derramó para el perdón de sus pecados. Ahí es donde usted y yo debemos entender. La falta de fe, la incredulidad es lo que produce la desobediencia. Y la desobediencia es que empezamos a vivir por la carne. Empezamos a vivir por la carne. Y los deseos de la carne son contrarios, le repito, a los del Espíritu. Y la ley de Moisés es la ley de la carne y produce muerte. Pero la ley del Espíritu produce vida. Por eso dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, si yo vivo por el Espíritu de adopción, que es el que recibo cuando yo creo y vivo en la verdad, entonces, por supuesto, que lo único que estoy yo queriendo todo el tiempo es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Y para permanecer en esa verdad, el Señor Jesucristo dijo que debía estar velad. ¿Sí sabe qué significa velad? Esté atento. No solamente aguantar sueño, trasnochar, no. Estar apercibido, porque estoy viviendo, a ver, no quiero obedecer la palabra de Dios, no quiero hacer, mucho cuidado. Y orad, porque eso es lo que hace que el espíritu se fortalezca. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero entonces, de esta manera, le repito, de esta manera es que ahora nosotros, viviendo por la ley del Espíritu, teniendo el espíritu de adopción, el mismo espíritu de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Mucha gente dice que Jesucristo no obedeció la ley. Si la obedeció, ¿hasta qué? Hasta la muerte. ¿No dice que Dios envió a su Hijo bajo la ley? ¿No o no? Dios, no leímos ahí en Gálatas, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo bajo la ley, nacido de mujer. Pero Él se hizo obediente y obedeció y no hubo pecado en Él. No hubo pecado en Él, porque Él tenía el Espíritu de Dios. Y por eso cuando nosotros recibimos ese Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, que está por su palabra, por la verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque es el mismo Espíritu, no es otro Espíritu. Porque no hemos recibido el Espíritu de temor para estar bajo temor, sino el Espíritu ¿qué? De verdad, el Espíritu de fuerza, el Espíritu del Hijo. Esa es la palabra de fe que estamos nosotros predicando. Entonces, de esta manera, ahí hay diferencia entre la palabra de Jesús con el resto de toda la palabra que aparece en la Biblia. Nosotros llamamos la verdad a la palabra de Jesús, hablada por el Hijo de Dios, que habla acerca de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y esa verdad vino en el nombre de Jesús. Como la ley vino en el nombre de Jehová, la verdad vino en el nombre de Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento usted y yo no vemos más el nombre de Jehová. Por eso el Señor Jesucristo no dijo oren en el nombre de Jehová. Por eso dijo todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dará. Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. Porque es el único nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos
podemos ser salvos. Entonces la verdad viene en el nombre de Jesús. Y hay personas que no diferencian y entonces invocan el nombre de Jehová y le piden a Jehová y claman a Jehová y cantan a Jehová y se congregan y no invocan ni siquiera el nombre de nada. En cambio, Jesús dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Entonces, por favor, nosotros necesitamos tener eso en cuenta. Yo no puedo vivir en la verdad si ni siquiera invoco el nombre de Jesús. Yo no puedo vivir en la verdad si ni siquiera, óigame bien, oro en el nombre de Jesús. Porque en la verdad vinieron por Jesús. La ley vino por Moisés y a Moisés el nombre que le dio, el nombre que invocó fue Jehová. Bien, entonces hermanos, los invito para que no le demos más vueltas. Esto es realmente lo que los cristianos, óigame bien, llamamos la verdad. Conoceréis la verdad. ¿Y sabe cómo se conoce la verdad? Leyendo el Evangelio. Solamente leyendo y meditando en el Evangelio. Leyendo y meditando en el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos los días usted y yo sin falta debemos leer un capítulo mínimo, 2, no sé, no vaya a decir, usted dijo que leamos el Evangelio. Para que esas palabras, como él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes han creído que yo soy el Hijo de Dios, que derramé la sangre para el perdón de mis pecados, escuchen mi palabra y obedezcan. ¿Se acuerda que dice él allí en Lucas 6? Lucas 6, 46. Vamos a leer muy bonito, del 46 al 49. Leamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio el ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí ve? Entonces esa es la palabra que nosotros necesitamos obedecer, conocer, creer con todo nuestro corazón, amar por encima de cualquier otra palabra. Pero la de Moisés también es palabra de Dios, sí, pero trae un espíritu de servidumbre, de esclavitud, y Agar produce hijos de esclavitud, muerte. Porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición, dice la Biblia. Porque ya que por medio de las obras de la ley es imposible acercarse a Dios. Entonces el punto aquí es que nosotros debemos ver claramente el propósito de Dios es que por medio de la verdad, le repito, recibamos la vida, seamos libres y ahora sí, libres en justicia y en santidad, le sirvamos todos los días de nuestra vida, habiendo ya recibido, óigame bien, no el espíritu de esclavitud, el espíritu de la carne, de la ley de la carne, sino el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba, Padre.
por medio del cual el Jesús vivo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que ya usted y yo no podemos decir, no puedo, no soy capaz, sino que usted entonces no cree. Y producto de su incredulidad, entonces por eso no lo hace y entonces comienza a vivir por la carne. Y si vive por la carne, la Biblia dice que todo lo que vive por la carne muere. Porque entonces por la carne la paga del pecado es la muerte. Pero por el Espíritu la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Aquí hoy el problema que estamos viendo, que aqueja a la iglesia, hermanos, es esta porción es lo que hoy no hay en la iglesia, porque no hay discernimiento de lo que Dios está hablando, de la diferencia entre la palabra de Jesucristo y el resto de la palabra que está en la Biblia. ¿Ven? Entonces hablan acerca de Pablo y viven la iglesia obedeciendo la palabra de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Y es que acaso, oiga bien, como él mismo Pablo dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso a Pablo fue el que fue enviado de Dios? ¿Acaso a Pablo fue el Hijo de Dios, el que vino como Hijo de Dios? Pablo también recibió el espíritu de adopción. Dios también entonces le perdonó su pecado por medio de la fe en Jesucristo. Pablo, como usted y yo, también vivió y creyó y obedeció fue a la palabra de Jesucristo. Pero hoy a la iglesia la palabra de Pablo se ha convertido en mandamiento. Y Jesús está diciendo aquí, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Porque la palabra de Jesús, entonces el Evangelio no se estudia, no se obedece, no se conoce. Y le repito, se habla más de Moisés, se habla más de Isaías, se habla más de Jeremías, se habla más de Pablo que de nuestro Señor Jesucristo. Se mencionan más y se hacen más menciones en todos los libros que usted vea. Va a ver que en todos los libros de las librerías cristianas, el 90%, 90%, sin falta, y lo invito para que mire y me diga mentiroso, el 90% de las citas que ellos dan como referencia son las palabras de Pablo o las palabras de alguno de los profetas. Solamente en un libro usted puede conseguir el 10% con palabras de Jesús. Entonces, aunque la gente no crea, eso lo que hace es hacerlos vivir por la carne. Y la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. La verdad es vida, la verdad es luz. Y la demás palabra, aun la misma que está, es la palabra que lleva a la muerte. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y la paga del pecado es la muerte. Bien, los invito en el nombre de Jesús para que aprendamos bien, para que discernamos y comencemos desde ahora en adelante en nuestras vidas y también a enseñar a otros a que hoy todo aquel que se dice a sí mismo llamarse cristiano, hijo de Dios, necesita sin falta conocer, obedecer y vivir por la verdad, que es la palabra de Dios hablada por el Hijo, que es la palabra que habla acerca del Hijo de Dios, de su sangre para el perdón de los pecados. Bien, vamos entonces a orar. Padre Dios,
En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por la verdad. Tu palabra, Señor, hablada a través de tu Hijo Jesucristo, es la verdad. Padre, santifícalo, Señor, en cada uno de ellos, en ella, Padre. Y ayúdanos, Señor, para que sin falta esa sea la palabra que nosotros, Señor, conozcamos y obedezcamos, Señor. Que esa palabra sea la palabra que nosotros creamos, que esa palabra sea en la que nosotros confiemos, que esa palabra sea en la que nosotros esperemos, que esa palabra sea la que nos conmueva, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de la palabra que tu Hijo Jesucristo nos habló, recordándonosla y guiándonosla siempre a toda la verdad, Señor, a la obediencia y al conocimiento de esa palabra, Señor, para que la vida tuya abunde y sobreabunde en cada uno de nosotros, para que podamos vivir por la ley del Espíritu, Señor, para que podamos clamar Abba Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que todos podamos ser obedientes aún hasta la muerte, Señor, como lo fue tu Hijo Jesucristo, y para que como Él ejemplo nos dio, nosotros también hagamos, Padre, y oramos juntos, unánimes, también como Él nos lo enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como lo es cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Padre, yo clamo pidiéndote que los lleves con bien, Señor, que los libres de accidentes, de incidentes, Señor, que los ayudes a perseverar y a permanecer en la fe en tu Hijo Jesucristo, en su palabra, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, amén y amén. Señor Jesús, les bendiga.